Bona tarda. Bona tarda. Benvingudes a todas y especialmente a nuestra convidada, una gran dona, Mara Àvia, també, i una jurista feminista que per mi és de primera fila. Vam compartir moments amb la Comissió d'Igualtat per el tema de la llei d'igualtat de tracte i no discriminació i precisament, curiosament, la Marisa i jo vam coincidir en punts de vista i vaig dir, això vol dir que el feminisme està viu dins de Fernando. És una experta del tema de violència vicària, de temes del patriarcat, del masclisme i sobretot del tema de violència de gènere quan estem parlant de la identitat de gènere. Per tant, Marisa té una visió molt gran de la situació real i a vegades quan parla sempre està parlant de que no són les lleis el que hem de canviar, sinó la forma de la societat. Oi, Marisa? Sí, i tant, Fernando, i tant. Hi ha una frase de Carme Forcadell que m'agrada molt. Diu, tenim les lleis però no tenim justícia, no? No tenim la justícia. Ja que has començat, o has dit gràcies per convidar-me, moltes gràcies. Explica tu el teu punt de vista, perquè això és molt important. És molt important perquè a vegades pensem que la llei i la justícia és el que donarà la solució. I alguna companya ja ha vist que no és així. No és així. Jo el que us puc explicar, i abans de començar he dit, bueno, interrompiu-me quan voleu i anem fent una mena d'intercanvi. Soc advocada, porto 37 anys de professió. Efectivament, com ha dit Fernando, soc àvia d'una petitona de 2 anys, encantadora. Vull dir que tinc anys, com veieu, i l'experiència als tribunals, la meva experiència als tribunals, amb temes de violència, va començar quan jo, que he estat una gran infractora de trànsit, sempre he aparcat malament, doncs recordo aquella època que era més cara una multa de trànsit que una multa per agredir la dona. Ho recordo perfectament, perquè jo sempre ho deia als jutjats. Recordo l'època que quan un home agredia la dona, la pena era o bé multa o confinament al domicili que estava la dona. La qual cosa, com veureu, era una barbaritat. Bé, la meva tesi és que el que no s'anomena, tenim una cultura nominalista, el que no s'anomena no existeix, i quan per fi li hem posat nom a la violència vicària, sembla que ara ens adonem que efectivament molts homes han matat els fills i filles de la seva parella, de vegades els fills i filles seus o de la seva exparella, per fer mal a la dona. Finalment, el concepte vicari és un concepte de substitució. Tu substitueixes un altre per fer mal, en aquest cas, a altra persona, la substitueixes i fas mal als fills o filles. També pot ser fer mal als parents, allegats, família de la dona. Jo encara tindria un concepte més ampli, perquè una vegada una dona em va dir que no vam fer procediment, que els seus havien matat el gos. I de totes les barbaritats que li havia fet, era el pitjor que li havia fet. Això és violència vicària. O sigui, fer mal a un ésser viu per fer-li el més mal possible, en aquest cas la dona. Però és veritat que bé que els mitjans s'han posat en marxa amb la violència vicària fa un temps, fa uns mesos, fa uns anys. Des que es porten estadístiques,
de violència de gènere des de l'any 2013, 44 nens i nenes han estat assassinats pel seu pare o pel company de la mare, o per l'excompany de la mare. Per fer mal la mare, clar, per fer mal la dona. I fins ara doncs, no s'hi havia prestat gaire atenció a aquest fenomen, que qualitativament és important. I hi ha molta més violència soterrada contra els infants, violència indirecta, però parlem dels assassinats, que és la violència més contra la vida, no? El primer cop que es nomena amb un text jurídic la violència vicària com a tal és en el Pacto de Estado contra la violència de gènere, de maig de 2019. És el primer cop que s'anomena violència vicària. Ara, la primera llei que la defineix com a tal és la llei catalana. Sabeu que a Catalunya tenim una llei de violència de 2008. Doncs el 2020 va haver-hi una modificació d'aquesta llei de violència. I la modificació va introduir la violència vicària i la defineix de la manera que us diré. Qualsevol tipus de violència exercida contra els fills i filles amb la finalitat de provocar dany psicològic a la mare. Que, com us deia, al meu parer, el concepte hauria de ser més ampli. Però deixem-ho aquí. Deixem-ho com està. Jo diria, per la meva pràctica professional, que hi ha molta més violència, com us deia, que els assassinats, no? Ara us dic un exemple. L'altre dia, un tema que estic portant, doncs l'ex, per fer-li mal a la dona, tenim un nen amb Asperger, doncs ara quan jo el tingui no el portaré. Això és violència psicològica, perquè per fer mal a la dona fas mal al fill. És violència per substitució. Però, si voleu, si centrem en el que és violència vicària, amb el que s'entén com assassinat de fills i filles o de fills i filles. De la llei 17-2020, oi? La reforma va ser la 17-2020, no? Exacte, sí, la llei de 2020. És la primera llei que l'estat espanyol introdueix el concepte de violència vicària. Després, l'any 2021, a Espanya es modifica la llei de protecció del menor, es fa una nova llei de protecció del menor i també introdueix aquest concepte. El que passa és que, a veure, jo sempre dic que hi ha lleis que no s'apliquen. Hi ha lleis que són com de grans principis. Promoveremos, se promoverá, se hará, se fomentará, se intentará. I això, a la pràctica, al davant d'un tribunal, no és res. Al davant d'un tribunal és paper mullat. Al davant dels tribunals tenim molts problemes, molts. A més, jo tinc una tesi, que és que a mesura que avança la legislació a favor de les dones, el comportament dels tribunals té una relació inversament proporcional, no? En el fons, aquestes dones que es pensen que el comportament dels tribunals en general és immensament proporcional als avenços a les lleis. A més, no oblidem que la classe judicial en general és una classe molt conservadora, més en aquestes èpoques de crisi. O sigui, de família judicial i gent que es pot permetre, un cop acabar la carrera de dret, passar 4 o 5 anys en una posició sense treballar. Ha estat històricament famílies de dretes que han ocupat. Jo diria que el nivell de gent conservadora a la judicatura és molt superior al que tenim a la vida habitual. Potser és un enfocament, perquè jo a la vida habitual no tinc gaire gent de dreta, però tenim aquesta percepció. I m'atreviria a dir que les advocades feministes. Al meu despatx tenim la percepció de que cada dia hi ha més jutgesses conservadors que ataquen les dones. El tema dels abusos sexuals, que no és ben bé violència vicària, és violència directa, és brutal. Aquí és el tema més espantós que tenim a l'actualitat.
el tema d'abusos a menors, que tenim als jutjats, perquè és molt difícil provar l'abús sexual a un menor. És molt, molt difícil. A no ser que hi hagi una agressió, que hi hagi lesions. Aleshores, com que és d'una prova diabòlica, majoritàriament queden exonerats, queden absolts. O sigui, quan les estadístiques et diuen que a la societat entre un 15 i un 20% de menors han estat abusats sexualment, als tribunals l'estadística gira. Les condemnes per abusos sexuals a menors són poquíssimes. A més, hi ha aquesta mentalitat formal de que si no hi ha una condemna penal, no ha existit la violència, no? Ara, jo sempre dic que per mi, a la meva carrera professional, que com veieu és llarga, el pitjor han estat els abusos sexuals a menors que saps que han existit, que no pots provar i que no hi ha manera de que tiri endavant la causa. A més, clar, el testimoni dels menors en aquest cas és molt difús. Perdoneu, m'havia oblidat de posar en silenci l'altre. He posat un en silenci. El testimoni dels menors és molt difús, perquè els petits no se'ls té en compte. És molt difícil que puguin explicar-ho, hi ha el debilitament de la memòria, i després passa el que passa, que 20 anys després, doncs, sorgeix el record, i aleshores això és molt difícil portar als tribunals, tot i que la nova llei de protecció del menor ha declarat la prescripció a partir dels 35 anys de la víctima. Però, tot i així, és molt, molt, molt difícil. És una lluita constant, perquè és evident que no es pot condemnar ningú sense proves, però també és evident que aquestes declaracions de principis amples, de que protegeremos al menor, se modifica la llei de violència per dir que la llei de violència també és per protegir, per donar recursos als menors, queda amb un no res. Queda amb un no res. Jo, no soc optimista. Només hi ha un fet que em faci optimista, que penso que en aquest moment hi ha molt moviment, com veieu, tu, Fernando, que hem vist molt per Twitter, de mares contra la SAP, la presumpta síndrome d'alienació parental, de mares grups de dones que defensen altres dones, que les condemnen a la presó perquè els seus fills s'hi han dit que el papa m'ha tocat o el papa m'ha posat el no sé què. L'últim, un dels últims que tenia, el papa m'ha posat el pito a la boca. Doncs, bueno, això, ara en un tribunal probablement no sigui una absolució, si no hi ha res més. Però, clar, la mare que li diu al fill això o la filla, és obvi que no pot deixar que vegi el pare. I això és una lluita permanent. Jo només hi crec amb l'activisme social, amb el feminisme, amb que aquestes lluites es posin sobre la taula i que veiem realment el que està passant. Perquè aquesta judicatura està anant, ho diré d'una forma suau, perquè s'està gravant, jo diria que en general en contra dels drets de les dones. Considerar la dona com a... Si parlem d'igualtat formal, evidentment que sí. La mujer y el hombre son igual ante la ley, pero no de igualdad real. No de igualdad real. Aleshores... Marisa, el que diu la prova de la càrrega és a càrrec de la dona i de la filla o el fill que estan fent l'acusació? Sí, sí. A la nova llei. Sí, igualment. En un procediment penal, això ve de la legislació napoleònica i en un moment va ser un gran avenç, que no hay condena sin una ley anterior y siempre la carga de la prova és de qui acusa. Sempre. És a dir, no pots condemnar ningú sense tenir proves. I tenir aquí proves és molt... I clar, és un avenç. Va ser un avenç en aquest moment i encara ho és. La famosa presumpció d'innocència. Això és la presumpció d'innocència. O sigui, és preferible
que un culpable estigui absolt que no pas que una persona innocent sigui condemnada. I amb això s'han evitat molts abusos i molts excessos. Però també, en temes com aquests, en temes sobretot d'abusos sexuals, com us deia, és una prova diabòlica. Provar-ho és... O sigui, provar, per molt que un nen t'hagi dit, després diran, no, la mare s'ho ha inventat, i a més amb l'absència, el debilitament de la memòria, doncs és, com us deia, és diabòlic. Però, i el tema de la violència vicària, bé, és una mica diferent, però igualment és la manca de credibilitat de la paraula de les dones. No sé si coneixeu el cas de l'Ángeles González, que al final va anar a l'ONU i van donar la raó. Doncs, molts anys després, l'Ángeles González, el seu ex li va dir, mataré a la niña. Ella va anar a comissaria i li va posar 21 denúncies. 21. Esta histèrica, esta no sé què, que no van prosperar. I el pare tenia recidivitat. Doncs amb una... Ella primer no deixava que veiés la nena, però després, com que bueno, els tribunals la requerien perquè si no la processarien per desobediència, no hi va una visita que li va deixar, bueno, la nena la va matar. Sí, la ONU va condemnar Espanya, però tu no tens la filla ja, no? Tu no tens la filla. Aquesta manca de credibilitat, aquesta equiparació de les dones com la bruixa dolenta que va a castigar l'home i que s'inventa, això es veu molt també als mitjans. No sé si... Mireu, quan van aprovar, que ara us explicaré, van aprovar aquesta nova llei a l'estat espanyol, us diferenciaré que són les lleis estatals i les catalanes. Catalunya no pot, segons l'Estatut, no té competències penals. És a dir, tot el que sigui delicte i tot el que sigui l'enjudiciament per un delicte és competència de l'estat espanyol. Però Catalunya sí té competències en matèria civil. És a dir, que Catalunya hem regulat el procediment de família, hem estat molt moderns i hem introduït la compartida abans que ningú, i amb això sí té competències. Aleshores, l'estat espanyol va entrar en vigor al setembre del 21 la llei de protecció del menor, que deia que quan un home estava acusat o tenia pendent una causa per delicte d'agressions a la dona, de lesions, de violència de gènere, se li podia suspendre, el règim de visites amb els fills. Però hi havia una clàusula final que ho matava tot. Llevat que el jutge consideri que l'interès dels menors és convenient que vegin el pare. Clar, tota la jurisprudència anterior deia que l'interès dels menors era relacionar-se per igual amb pare o mare. O sigui que al posar aquesta clàusula d'excepció a la pràctica no està funcionant. És a dir, i en canvi, per això us deia també que els mitjans, jo recordo en aquell moment que em van trucar alguns periodistes i que vam estar parlant, y sobre todo un de la agencia France Press, que me diga, pero si yo estoy leyendo que solo que la mujer ponga una denuncia, el hombre ya no, el padre ya no puede ver a los niños, i això no era veritat. Això no és veritat. O sigui, diu això, però després, o sigui, l'excepció és la norma a la pràctica. És a dir, quan et diu, excepto, te diu, sí, podran suspender, excepto cuando se considere que l'interès del menor tiene que ver al padre. Mireu, no tenim estadístiques encara, perquè la llei va entrar en vigor al setembre, però abans de l'entrada en vigor de la llei, en procediments de violència de gènere, només hi havia, també es podia suspendre les visites del pare, i només hi havia un 4% de suspensió. Ara, com que no ha passat un any, no tenim estadística. Però el meu parer, i si tenim ocasió de parlar-nos més endavant, és que haurà pujat un punt o dos. I, en canvi, els mitjans
hi ha la idea, es crea la idea de que la dona, de vegades ho veu, bueno, als mitjans, hi ha polítics, a polítiques, ara recordo la Ayuso, que va dir no fa pas gaire, doncs, bueno, que havia més violència a hombres que a mujeres, ¿no? Es crea la idea falsa de que la dona té privilegis legals. I és totalment fals. Aleshores, es fa aquesta llei a Espanya. Aleshores, com que no es podia aplicar a Catalunya, perquè això eren mesures civils, les mesures civils, com us deia, Catalunya té legislació pròpia, i això parlava de treure o no l'estat, doncs el govern català va fer un decret ara en novembre. Jo aquest decret l'he viscut perquè em van demanar la meva opinió i modificar-ho. I finalment no es va modificar i va sortir igual que està la llei espanyola. Que jo crec que l'error és no identificar l'interès del menor en viure lliure de violència familiar. Perquè l'interès del menor no és veure un pare en abstracte ni una mare en abstracte. L'interès del menor és moltes coses més. I mentre les lleis ens diuen que això, que viure lliure de violència familiar és un dret absolut dels menors, això no té aplicació pràctica. La judicatura prefereix, a no ser que sigui agressions molt clares o molt evidents, o prefereix mantenir les visites amb el pare que no pas suspendre. Per tant, no us creieu mai, perquè no és veritat, que les dones tinguin privilegis a la legislació. Senzillament és mentida, no? Aleshores, la legislació catalana ha estat igual, de fet, va copiar la llei estatal, ostres, i nosaltres pensàvem que aquí es podia millorar. I jo ja us dic, el meu parer i el parer d'algunes companyes de l'equip feminista és que hagués sigut prou que l'interès del menor s'hagués identificat amb això, amb viure lliure de violència. Hi ha nous estudis, resolucions de la ONU, tot, que diuen, parlen dels efectes nocius dels nens que han viscut amb violència familiar, tot i que ells no hagin estat. O sigui, no és violència indirecta quan un nen o una nena viu amb violència a la mare. S'entén una violència directa i que el patiment i les seqüeles són molt importants. Tot i això, el meu parer és que tot i aquesta norma que, com veieu, diu una excepció molt clara, la judicatura està aplicant en general aquesta excepció i no tenim... És més. Fixeu-vos el risc. Jo espero no ser molt tècnica i que se m'entengui. Quan va sortir aquesta llei, la catalana, com que va haver-hi molta publicitat en aquest sentit, que no era certa o no era correcta, si vostè posa una denúncia, si tu dona poses una denúncia per violència, amb ell, al pare li van suspendre les visites, doncs els clients ens trucaven i ens deien: ostres, això és veritat, tenim procediments penals oberts, a veure si suspendre la visita. I nosaltres els havíem d'explicar. Jo personalment tenia molta por, com així ha passat, i com així m'ho va reconèixer fa poc una magistrada, que quan un tema hi ha una causa penal oberta, però no hi ha proves molt clares i tot està mig incert, tancarien el procediment penal en lloc de seguir-lo. I és el que està passant. Aleshores, nosaltres calladeta i només mira que portem temes que ja són, i bueno, i altres companyes, som 4 advocades treballant i portem gairebé temes d'aquest tipus. I només hem demanat amb un, que és una violència molt clara, que suspenguin les visites. La nostra percepció és aquesta. Que si demanem, i ja us dic que l'altre dia ho va coger la magistrada, si demanem suspensió de visites perquè hi ha un procediment penal obert, poden tancar el procediment penal. Això és el que està passant. Ja us parlo, a més, des de la
Marisa, penses tu que les Pràctica dones de cada dia. tenen tota la informació Digues, que estàs parlant digues. tu? Sí, Perquè no hi entenc. sembla a vegades, vam consultar amb companyes teves també, a vegades el tema de la custòdia van utilitzar aquesta cosa que vas dir tu de està histèrica, la criatura no se puede quedar con la madre, está histérica, está desequilibrada y automáticamente la Generalitat, el tema del departament responsable, va posar la criatura en un centre. Va tomar Sí, sí, a més, sí, custòdia. Això també és una poden posar aquest en un violència centre. institucional cap a la dona, oi? Sí, sí, és una manera institucional. Jo sempre dic, les dones, normalment el maltractador té dos adjectius que repeteixen, puta i loca, o puta o loca. Això són els adjectius que fan maltractadors a les dones. I això és una constant. No, pot ser més suau o més fort. Tiene problemas psiquiàtrics, tiene problemas psicològics. L'altre dia, al contrari. Tenia una nena de 8 anys. La mare va passar una depressió postpart. Òbviament no la té. La nena té 8 anys. Bueno, té una depressió profunda. O sigui, el que la dona sigui boixa és, o que tingui problemes psiquiàtrics, és una constant. És una constant també dels advocats que defensen homes. I una constant també de la judicatura és dir, aquesta dona vol aconseguir beneficis amb la guàrdia de custòdia i per això denuncia. Sempre és el que us deia abans, la sospita sobre les paraules de les dones. Jo suposo que en aquesta vida hi ha de tot. Hi ha denúncies falses, ningú parla de les denúncies falses de robatori perquè et pagui l'assegurança. Jo us asseguro que en 37 anys de professió mai ha presentat una denúncia que no fos certa. Per què? Bueno, primer perquè no s'ha de fer per una qüestió d'ètica i de clara mantenet. I després perquè pot tenir efecte bumerang. O sigui, si una dona, perquè surt això, hi ha avantatges amb la guàrdia de custòdia, vostè vol separar els fills del pare, i això té un efecte contrari a l'efecte que es pretén. Per això us deia, sí, no ens creiem tot el que ens diuen. Miri, en una societat, mira, fixeu-vos la dada de violència vicària. L'any passat van disminuir una mica els feminicidis de dones, però va ser l'any que van haver-hi més nens i nenes assassinats per violència vicària. 7. Dels 44 casos que consten a l'estadística, des que hi ha estadístiques, valga la redundància, només 21 havien denunciat. O sigui, la violència de gènere i la violència cap als fills es distingeix perquè es denuncia molt poc. O sigui, hi ha una gran bossa de delicte ocult. Les macroencuestes que fa, que són les més grans de l'estat espanyol, l'Institut de la Mujer, n'ha fet dues. L'última és no voldria equivocar, 1999, amb un nombre molt important de dones. Totes conclouen que només es denuncia entre un 5 i un 10% de la violència de gènere. I com arriben a aquesta conclusió? Perquè fan preguntes, no fan preguntes de, oiga, a usted le ha pegado su marido, no. Usted, por ejemplo, usted maneja el dinero en su casa y la otra digo, no, lo maneja mi marido. La violencia económica también es molt. ¿Usted puede salir tranquilamente con las amigas? Pues no, bueno, preguntes d'aquest tipus. No que tu facis la manifestació de que mateixa és violència, sinó que expliquis fets que són violència, no? Clar, aleshores, amb uns delictes amb els que hi ha una gran bossa profunda
i que només un 5 o un 10% es denuncia, no pots parlar, és absurd parlar de denúncies falses. És mentira. Hi ha hagut estudis que, bueno, de més de gent de Consejo General, no de feministes, que sempre són sospitoses de tot, sinó de magistrats i de professors de dret als quals el Consejo General del Poder Judicial encarrega estudis sobre denúncies falses. I la proporció és menor que en qualsevol altre delicte, és un 0,007. I, en canvi, el que se sent als mitjans, jo de vegades he coses que i penso no contestis perquè la tindràs, és que la dona s'aprofita de lleis, que la dona té beneficis, que la dona... Però, igual que no us deia l'estadística dels nens assassinats, igual que les dones assassinades, els feminicidis, normalment cada any, més o menys, hi ha la mateixa proporció. O sigui, entre un 60 i un 70% de les dones assassinades no han denunciat. O sigui, no es denuncia més del que cal, es denuncia menys, molt menys. Per què no denuncien? Per què no denuncien la violència vicària? Doncs perquè, bueno, perquè hi ha la percepció real de que el sistema no contribueix, que el sistema no ajuda a sortir. I passa molt sovint. Poques vegades el sistema ajuda i la dona se'n surt i tira endavant. Quan això passa és fantàstic. Quan el sistema judicial és capaç de seguir el ritme de la dona i l'ajuda i és capaç de sortir amb ella i solucionar la situació de violència. Perquè, a més, perquè hi ha una condemna, amb la qual la dona també sent que la societat reconeix que un poder reconeix el que li ha passat. Això és molt saludable, és molt reparador per la dona. Però també us dic que passa poques vegades. Tant amb fills com que més aviat és, bueno, fem el mur del poder judicial és infranqueable i és molt difícil. És molt difícil Per mi, l'exemple que us posava abans de l'Àngela González, que va fer 21 denúncia i va, que està loca. No, mira, que m'ha dit que la va matar. I la va matar. I la va matar. Però abans de la denúncia, Marisa, abans de la denúncia, l'atenció des de la CIAT, penses tu que a nivell municipal hi ha privacitat per la dona quan ha d'anar a un CIAT on l'oficina està oberta i a pobles petites tothom és coneguda, persona coneguda? Això és una de les coses que... Això és una consulta que vam fer perquè a vegades hi ha dones que sol·liciten acompanyament des del voluntariat per portar a un jutjat o a Mossos o al CIAT y la respuesta es que yo no voy a ir al municipio, pero si lo van a oír todo que quiero denunciar a mi marido, al final mañana salgo con el ojo morado. Això va a ser casos, i no estic parlant de Sitges, estic parlant de molts municipis que van donar això és una de les coses suport. Que més ens va preocupar quan jo vaig ser una de les redactores de la llei de la primera llei de violència catalana, de la 5/2008. I una de les coses que més ens va preocupar era les zones rurals. O sigui, una dona d'un poble petit de la Cerdanya, per posar un exemple, segurament ha d'anar a una altra comarca, perquè no anirà allà que la coneix tothom a dir que el marit no anirà allà. Això era una cosa molt important. Finalment es va posar la llei com una mena d'enllaç, però jo crec que el més important és que el protocol intern dels mateixos CIATs permeti, perquè si no, això és fonamental. A les pobles i a les zones rurals és fonamental. En una ciutat gran, mira, però a pobles petits és que la dona no hi anirà, ha d'anar a un altre poble.
i hi ha una manca de denúncia. Jo no dic que tot s'hagi de denunciar, però sí que em queixo de que es parli de denúncies falses amb un tema en el qual el greu és la manca de denúncia. No ho sé, jo xerro molt i podria seguir xerrant. Havíem quedat amb el Jonathan de parlar 30 minuts, però preferiria que comentéssim, o bueno, el Fernando i a la gent... Estava posant ara mateix una nota perquè faci molt bé, preguntes directament a tu. I fem una xerrada en família. La Griselda, penso que... Griselda. Sí, hola Marisa, buenas tardes. Hola. Yo tengo una serie de dudas y yo trabajo con mujeres afectadas por violencia de género, también mujeres monoparentales que algunas tienen la guardia y custodia total o compartida, y se ha detectado dentro del servicio que lamentablemente, porque claro, estas mujeres no tienen herramientas, primero. Segundo, no tienen información. Y como nosotros como profesionales tratamos de poderles guiar mediante entidades como por ejemplo el SARA, que se puedan acoger y buscar un circuito de ayuda. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que a medida de que ellas van teniendo diferentes circunstancias personales, que ya no es que tenga la discusión directamente con la pareja, ya se detecta que utilizan estas parejas a sus hijos para poderlas amedrentar. Y no solamente es ya manejarlos o manipularlos a los niños, también es lo que es la violencia económica. Tú te preguntabas, nos preguntamos nosotros, ¿por qué no van a denunciar? ¿Por qué no van y ponen en conocimiento esto? Han ido. Lo que pasa es que cuando van a la unidad policial, lo primero que preguntan si ha habido agresión física, ya sea a la mujer o agresión física hacia el menor. Y no permiten poner una denuncia porque ya anticipan todo este proceso que puede llevar y les sugieren que vayan a pedir abogado de oficio. Como comprenderás, a veces estas mujeres se encuentran en el desamparo y el simple hecho de pedir un abogado de oficio no es inmediato, es un proceso que se tiene que dar y es un tiempo determinado que tienen que invertir ellas también, aparte de que son mujeres con trabajos precarios o muchas de ellas tratan de tener una jornada completa y salir adelante. Entonces, mi pregunta en realidad, Marisa, es, ¿realmente hay algún circuito real, directo, a la que estas mujeres puedan acudir independientemente de otras administraciones como SARA, a las que ellas se puedan acoger? ¿Y qué podíamos nosotros, yo por lo menos como profesional en primera línea, que me he encontrado en muchos casos, cómo nosotros nos podríamos enriquecer para poderles colaborar o trabajar en red con estas mujeres para que puedan tener no solamente la información, sino una acogida? ¿O qué consejo me podrías dar tú? Porque hay momentos en los que yo doy la información como tal para que puedan acudir a un punto oficial, como por ejemplo la policía, y ellas retornan con otro tipo de información a la que yo de verdad ya me quedo un poco sorprendida y trato de buscar otro tipo de herramientas, ¿no? Y yo quisiera saber qué se podría hacer para estas mujeres, porque no quieren dar cara también a querer participar en grupos o en charradas para poder explicar sus casos. Tienen mucha susceptibilidad, mucho temor y tratan de sobreproteger mucho a sus hijos. Ostras, la pregunta es, bueno, descubrir, yo todavía no lo sé. Yo todavía no lo sé, Griselda. Yo creo que estaría muy bien. Bueno, mira, ahora que me decías al Sara, ¿sabes que cuando vas a los juzgados, la mayoría de jueces desprecian los informes del Sara ya? O sea que ni siquiera te sirve un informe. Claro, cuando la policía no te acepta, que yo siempre digo, a veces llamamos, oiga, tiene usted obligación de aceptarla, de recoger la denuncia.
porque ellos no tienen por qué hacer ninguna discriminación a priori. Yo creo que estaría bien, y no lo digo por ningún lucro personal, que hoy estoy en retirada, tener un grupo de abogadas que dependieran de la Generalitat. Porque el turno de oficio es el azar. Puedes tener suerte o no. Yo supongo que te has encontrado, porque yo me he encontrado un montón de veces, Griselda, de mujeres que te explican, no, he ido al oficio, me ha dicho, no hace falta que denuncie, o hemos quedado un cuarto de hora antes del juicio. Entonces, claro, al problema que tienen encima las mujeres, sí que para conseguir justicia tienes que hacer un periplo, denunciar, puedes ir al colegio de la abogacía a denunciar, que desde luego poco caso te harán. A los mozos de lo que cogen la denuncia, yo creo que necesitarían un servicio que dependiera de la Generalitat, un servicio y esto no lo hemos conseguido. O sea, un servicio jurídico me refiero. Todas las leyes, las catalanas, que es las que yo ahora me refiero, otorgan a la mujer esta posibilidad de atención jurídica. Esto hay por los PIAs, por el Instituto Catalán de las Donas también. Pero luego no sigues el procedimiento. Son visitas o son asesoramientos muy parciales. Se necesitaría alguien potente allí a tu lado que te ayudará a seguir el periplo judicial, policial y judicial. Para mí esta sería la solución, que ya sé que no es bien aceptada en muchos foros, pero un servicio formado y sensible con la violencia de género. Y digo formado no de 2 horas que ahora también hay el negocio del género, 2 horas de formación online. Gente con perspectiva de género, tanto hombres como mujeres, pienso que sería igual, capaces de ayudar a la mujer en su... Creo que si no se hace así, son parches, ¿sabes? Porque no sé qué, no tienen dinero, claro, las tienes que enviar a justicia gratuita. Entonces es una... En Elia hay alguna asociación que van pidiendo subvenciones y vamos aprovechando para casos de especial vulnerabilidad. Lo digo porque, bueno, si tienes alguna mujer que vea, claro que tenemos pocos al año, porque las subvenciones no, pero bueno, podemos hacer 5, 6, 7 al año, si tienes mujeres que tú consideres que son especialmente vulnerables, yo te recomiendo Elia. Las atendemos. La primera visita, desde luego, la primera o todas las que sean falta, son gratuitas y ya te digo que es poco dinero, que al igual nos da para 6 o 7 al año. Pero bueno, está bien que sepáis que Elia, la Asociación contra la Violencia, pide subvenciones para estos casos, para mujeres en especial situación de vulnerabilidad, porque es muy importante, aparte de los servicios sociales, tenemos que trabajar en equipo, empoderarlas y alguien con conocimientos del sistema jurídico, que no las meta en vericuetos jurídicos que no se saldrán, que no las meta en vericuetos judiciales que no se saldrán. Para mí esto es importante, y ya os digo que lo digo sin ningún interés personal, que estoy en fase de retirada. No sé si te ha ayudado algo, porque Sí, todos son... bueno, o sea, sí, la situación es como va y bueno, tienes toda la razón, es muy compleja, es muy difícil. Es buscar, digamos, o tratar de poderlas guiar, porque cuando una no solamente sufre violencia, violencia personal, psicológica, económica, y cuando ya se meten con los hijos, se bloquean, son mujeres que se bloquean y no saben cómo salir adelante. Y quería también hacerte otra pregunta, aprovechando la oportunidad, respecto a las guardias y custodias.
Yo tengo entendido que si la madre tiene la guardia y custodia y no se cumple con lo establecido, puede ir a denunciar a la policía. Me refiero que he tenido un caso justamente hace una semana de una mujer que tiene la guardia y custodia total y tiene régimen de visitas con el padre. El padre lo recoge a las 9 de la mañana y lo retorna a las 8 de la tarde. Resulta que la madre ha tenido un retraso de 15 minutos y el padre lo que ha hecho es no esperar 5 minutos ni 2 minutos. Se lo ha llevado al niño y no le ha querido entregar. La madre fue a la policía a manifestar lo que ha pasado y le dijeron que no puede hacer nada, que no lo puede recuperar al niño, que la guardia y custodia no manda y que lo que tendría que hacer es conseguir un abogado inmediatamente para que pueda recuperar al niño. Entonces, yo me he quedado un poco sorprendida porque entiendo que si no lo trae el niño o si va a recoger a la casa del domicilio del padre el niño, se puede llamar a la policía, comunicar esta situación y hacer que le entreguen a la madre al niño. O no es así, o la policía no se tiene que involucrar en defender los derechos de ese menor. Me he quedado un poco como en stand-by, Un poco justo parada, pasó ¿no? esto. Claro, porque es que, claro, hay una guardia y custodia judicialmente a favor de la madre y que el padre no lo quiere encontrar, pero no le quiere entregar al niño, pero no por cuestión de salud, sino por fastidiar a la madre por haber tenido un retraso. Como fuera media hora, Ah, ella quiere recuperar al niño, manifiesta sus argumentos, pero no se siente respaldada por la policía para recuperar a ese niño. ¿sabes qué ¿Esto es pasa? legal? Sí, han reducido el Código Penal, en la última reforma del Código Penal, mientras antes estaba en el Código Penal como sanción, como castigo, el incumplimiento de las visitas y no ver a los niños. Bueno, una cosa es secuestrado, esto sí que es delito. Ahora no lo es. Ahora no lo es. Ahora tienes que irte a la vía civil, sí, al juzgado que te dictó el procedimiento de familia y pedir que lo requieran para que te devuelvan al niño. Lo cual es más caro, más largo, más... Y la única posibilidad que tienes es como, bueno, en este tipo, en este país como el nuestro, es que encuentres un policía, bueno, y a veces se ha acompañado a alguna mujer y le digas, bueno, no puedo poner anuncio, pero llámelo usted, porque a veces este tipo de actuaciones, que te llamen los Mossos y que te digan, oiga, usted, su mujer está aquí, devuelva usted el niño. Ya es una... el hombre puede decir que no, porque ya te digo, no lo ampara ninguna sanción penal, pero normalmente funciona. Pero aquí necesitas la voluntad del mozo o de la moza que lo haga. Y yo en algún caso, pues, que he participado, es verdad que ya no es delito, es verdad que ya no es denunciable, pero debiera haber un plus, que en algunos casos lo hay, y ya te digo, yo he vivido de todo tipo a veces es bueno, pues, no sé, que o que llamemos nosotras, o que llaméis vosotras, en redes sociales, porque, bueno, tenemos un poco más a veces digo, damos un poco más de miedo, ¿no? Porque va la mujer, mi señora, esto no es delito, ¿no? Vaya usted. No, mujer, no, no, no. Esto no es. Ah, hacer el trabajo con un plus de sensibilidad. Ya no es delito realmente, pero te digo, lo que intentamos conseguir es que al menos el policía o la policía... Es que ahora parece que hay una reorganización, pero con el anterior consejero de Interior quitaron los grupos especializados en los Mossos en violencia. Entonces ahora vas y te toca cualquier mozo o moza que hay algunos que sí, pero que están patrullando, quiere decir, gente que tiene otras competencias y que no tiene conocimiento de violencia. Ahora parece que con el nuevo conseller intentan modificar esto, que le van a ver los grupos de atención a la víctima en las comisarías y que la evaluación de riesgo sea mejor.
porque la evaluación del riesgo que teníamos en Cataluña es muy mala. O sea, evalúan el riesgo con 4 preguntas. Y eso para el juez es importante. No es vinculante, pero cuando un juzgado si recibe una evaluación de riesgo alta por parte de la policía, puede ser más propenso a conceder una orden de protección. Y aquí tenemos un sistema muy deficiente. Bueno, Grace quería hacer una pregunta. me Compañera, consta que está intentando cambiar esto. Diga. que Grace quería hacer una pregunta también. Grace. Vale, muy bien. Grace, hola. Hola. Económicamente me he puesto a pensar y no veo manera de que pueda salir bien. Es que, para empezar, las mujeres suelen tener trabajos que no ganan tanto dinero y si no, Claro. Sí, económicamente, y bueno, por no eso, hay ayudas ni esta nada. diferencia Grace, se me va la voz. Ahora a ver, no, Ayudas no dan o no sé, algo para respaldarlas económicamente. cuando hay orden de protección, puedes obtener una ayuda, el mínimo vital, pero bueno, como sabes, también es un importe que ahora de memoria no recuerdo, que tampoco te permite vivir. Bueno, al menos es algo, pero tampoco te permite vivir. Sí, es que podríamos, hoy el tema de la violencia becaria, podríamos ir por muchos sitios. La diferencia de ingresos, la riqueza está en manos de los hombres, no, la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres, el teletrabajo, las mujeres se siguen dedicando básicamente por suerte hay mucha gente joven que ya no, pero al cuidado de los hijos, con lo cual dejan de lado la actividad profesional o laboral y ellos van ganando dinero y tú lo vas perdiendo y esto al final crea una distancia y una desigualdad enorme. Claro. Entonces da un poco de rabia que estas mujeres que se han dedicado, han dejado todo el trabajo para dedicar al cuidado de los hijos, luego llegan a un juzgado y tienen una compartida, ¿no? Mm. No ha sido así, no ha sido así. Ha sido la madre la que se ha cuidado. La compartida está bien cuando realmente sigue un sistema de igualdad familiar, cuando tanto el padre como la madre se han ocupado de los niños y las niñas. Pero no, hay una desigualdad brutal. A los hombres son los que, mejorando lo presente, los presentes son los que tienen dinero, las mujeres que siempre van a justicia gratuita, las mujeres migrantes son mucho más vulnerables. Bueno, yo no quiero ser pesimista, porque antes decía, solo las mujeres nos salvaremos, ¿no? Solo nos salvaremos entre nosotras. Y realmente ha habido muchos avances, mucho, pero aún falta muchísimo. ¿Consideras tú, Marisa, consideras que el hecho que tengamos la Consellería de Igualdad y Feminismos, que se está estructurando aún, puede ayudar en esa línea que tú proponías de que hubiera unas abogadas disponibles en vez de tener que entrar al turno de oficio general? El hecho de que tuviéramos que, perdona, me dices el hecho de que tuviéramos... Tú decías de las abogadas, dependiendo de Generalitat, permitiría poder evitar el turno de oficio tan largo. Claro, tan largo y tampoco... ¿Tú crees que la Consellería esto lo está considerando? Pues no lo sé. Yo sé que están trabajando y que hacen muchas cosas. Y sé que hay cosas que no pueden hacer. Antes os he contado un poco. Porque ahora, por ejemplo, el tema de violencia de género
depende Que los partidos directamente de no una permitieron. secretaría, no depende Mm. ya del Instituto de Donas. Sí, ahí, como sabes, bueno, me sembla que la violencia de género la lleva Laia Rossi. Mm. No sé si lo están considerando. Aquí tendríamos en contra a los colegios de la abogacía, ¿eh? Totalmente en contra. Totalmente en contra. De hecho, los colegios en Barcelona y la mayoría hacen una mínima formación muy básica para abogados y abogadas que quieran entrar al turno de oficio de violencia de género. Pero es muy básica, no hay ningún examen, la gente va pues para... piensa que igual se apuntan a hacer mercantil, como a defender a mujeres, como a defender a hombres, como no hay un verdadero... Y además no hay un verdadero grupo de... Además hay una consideración de la igualdad como muy liberal. La igualdad no es exactamente igual. O sea que la igualdad es tratar como iguales a los iguales y como diferentes a los diferentes. Cuando se impuso esta mini formación en el Colegio de la Abogacía, hubo un grupo de abogados que pidieron a la Junta que por temas de igualdad tenían que hacer un turno específico de hombres agredidos. Yo entonces daba clases en este turno, en el de mujeres agredidas, en el de violencia de género, y dimití por discrepancias claras. Como no tienen ni idea de lo que, no tienen perspectiva de género, les parece que la igualdad es que haya un turno de oficio para mujeres agredidas por violencia de género y otro para los hombres. Como si el tema de que haya un turno específico no es un tema de leyes procesales, es una cuestión de formación, de sensibilidad a estas situaciones. Esta es la diferencia. No es porque procesalmente sea más o menos complejo. No necesitamos ningún turno para hombres agresores. Sí necesitamos un turno para que los abogados y abogadas, sobre todo jóvenes, entendieran la situación de la cliente que iban a ver, que iban a atender. Pero claro, este concepto de igualdad tan... Yo no lo sé, yo creo, mi opinión es que sí, pero creo que habría una oposición frontal. Que antes decía que la judicatura era muy conservadora, la abogacía no te rinde la ganancia. No te rinde la ganancia, es muy, muy O sea, conservadora. lo que estás diciendo que hay machismo en los colegios de abogados. No, sí, y tan, y tan, y tan, y tan, y tan. Es Hay, lamentable. fíjate que antes preguntaba a Griselda, y yo en todos los estudios que he visto, estadísticas del grado de satisfacción de las mujeres que han sufrido violencia de género con los diferentes servicios, servicios sociales y Mossos en general estaban en los primeros puestos. Ahora están peor porque no hay grupos de atención. Pero los que estábamos peor eran, en el último lugar, la judicatura, los jueces, y en el penúltimo, los abogados. O sea, las mujeres sentían que nuestro trato no era correcto. Y eso es para hacernos mirar. Jo digo, advocats i procuradors a l'infern de 2 en 2, no? Sí, realment hay una... Sí, pese a los avances, la situación no es ideal. Es como, hay que luchar mucho, hay que estar todo el día pendiente. No te puedes relajar. Cuidado, que este juzgado, cuidado, es una lucha infinita, constante, diaria. Bueno, las que tendréis a mujeres, seguro que lo sabéis. Antes me contaba Griselda esto, pues un día es una cosa, otro día es otra, me han hecho, no me han permitido, no sé qué. Pero bueno, así estamos. Es iba a decir nuestro sino, nuestra voluntad es esta y seguiremos luchando. Te he escuchado, Marisa, muchas veces decir que tendríamos que reeducar un poco a la sociedad. Te he escuchado muchas veces decir eso. Y no solo de la juventud, sino ahora por lo que estás diciendo también tenemos un poco que reeducar
a lo mejor a Mossos, a policía, a jueces, a abogados, o sea, estoy hablando de la parte con riesgo o potencial machista. La formación es fundamental. A los jueces es complicado, ¿eh? Yo me acuerdo, el equipo del ICD, el que lideraba Marta Selva, que es cuando hicimos la ley contra la violencia, la de 2008, explicaban que iban a todos los sitios el grupo de dirección con la carpeta de formación. Trabajo social, muy bien. Mossos, mira, pues también bien. Pero llegaban a justicia, llegaban a formación a jueces, ahí no, son dioses. O sea, ahí es una cosa absolutamente vedada, ellos no tenían que estar formados por nadie. Y nadie les iba a formar en materia procesal, evidentemente, es de materia de violencia de género. Sí, sí, lo más complicado son los jueces, porque hay, y las juezas, el principio de independencia judicial, viven en una atalaya, tienen mucho poder y se sienten un poco por encima del resto de humanos. Y bueno, y los abogados también de unido. Una pregunta a raíz de lo que estaba diciendo Griselda. Me gustaría saber tu opinión, y estoy seguro que las compañeras también, de el efecto que hay en los juicios de este tipo de la base cultural en la pareja. Porque claro, Griselda trabaja con personas en lo que es los barrios de Barcelona y muchas personas migradas, ¿verdad, Griselda? Muchas personas migradas y entonces, claro, no es lo mismo desde el punto de vista, digamos, de la pareja latinoamericana o musulmana o asiática, que a lo mejor la forma que nosotros vemos lo que es la igualdad de trato, o sea, lo que tú estás diciendo de la equidad hacia la mujer, con el tema de perspectiva de género. Entonces, cuando a veces hemos hablado, Jonathan, por ejemplo, da temas de formación dentro de un programa europeo en la parte de diversidad, para el tema de inclusión social, te das cuenta que según el colectivo minoritario que sea, pues resulta que reaccionan de una manera distinta precisamente por la cultura. Porque en la cultura, pues el patriarcado está más establecido, ¿no? Digamos, por ejemplo, un caso. Claro, claro. Aquí, ¿cómo ves tú la posibilidad de hacer algo un poco más? Porque claro, tenemos una población residente muy variada, muy diversa y plural culturalmente. Mira, yo creo que esas prácticas contrarias a los derechos de la mujer se mantienen porque no son contrarias a los derechos de los hombres, ¿no? Se mantienen y no se cuestionan, y pasa como las mutilaciones genitales. Pero también veo, no sé si las que tratáis con mujeres lo veis así, que algunas mujeres que viven en países con otra cultura, con otra religión, que ellas no tienen igualdad de trato, algunas siguen las normas, pero otras, al llegar aquí, ven que las mujeres son más libres y son más capaces de salirse de la situación. El tema, sobre todo, para mí es de riesgo. Mira, hoy mismo hablaba con una chica joven que tiene con su compañero un niño de 15 meses y el tipo es de georgiano. Y en su cultura no es posible separarse. Entonces, tenemos grabaciones y él avanza muchas veces y él tiene pánico. Y si que se separa, lo matará. Claro, esto no me da igual que sea cultural o que sea una tradición. Esto no es admisible. Hay los derechos humanos básicos y aquí tenemos que, y claro, tenemos que ponernos todo. Quien tiene el trono y quien tiene el poder le cuesta cederlo. Pero claro, para mí no es admisible, bajo ningún tipo de cultura,
Entonces, bueno, con esta mujer, por ejemplo, esta chica que tiene 22 años, pues hemos quedado en buscarle un recurso de acogida, porque le tiene pánico, ella cree que le puede hacer algo. Yo, esa es mi opinión, hay cosas no admisibles, por muy culturales, ancestrales que estén en temas de violencia, ¿no? Es como, no sé, no se puede pegar a nadie, es una cuestión, y menos cuando la violencia de género no es únicamente lesiones, es un modo de poder, es una manera de ejercer el poder. Y insisto, quien está en el poder le cuesta bajar del trono siempre, siempre. Te referías a esto, ¿no, Fernando? Sí, Porque sí, tengo la exactamente. conexión Gracias, Marisa. inestable. Fíjate, Sí, sí, no, claro. te Es que, referías a eso. por ejemplo, De nosotros nada. estamos en lo del OGP, el Open Government Partnership, y hemos trabajado desde el año pasado. Somos un grupo motor de 10 personas, 5 personas somos de la ciudadanía y 5 son de las administraciones públicas a través de una plataforma de transparencia que incluye los 947 municipios de Cataluña. ¿Qué sucede? Que hemos insistido en que en los 5 compromisos, uno es concreto sobre la perspectiva de género y la mujer, pero hemos insistido que todos los 5 compromisos tengan un elemento sobre la identidad de género. Y estamos trabajando en esta Muy línea. bien. Donde vemos, por lo menos intuimos que vamos a tropezar, precisamente en que en algunas administraciones, incluyendo la de justicia, por ejemplo, no quieren bajarse, digamos, de la peana donde están, donde, como yo siempre digo, las puñetas parece que mandan, ¿no? O sea, entonces, yo soy juez o soy jueza, incluso las mujeres también. Y entonces, Sí, no me puedo equivocar. Da esta sensación cuando hemos intentado invitarles a una mesa redonda o a conversar de este tema. ¿Crees tú que deberíamos trabajar más el tema de romper esta desinformación de la ciudadanía? Para que, es que parece que la mujer tiene miedo de participar, sí, sí, sobre tiene todo la miedo. que está, digamos, en riesgo de ser sometida por violencia, aunque solo sea en forma de amenaza, ¿no? Sí, pero bueno, la dejan. Las Claro, amenazas, o sea, y a veces la amenaza se hace realidad, o sea, la amenaza es en violencia de género el delito más frecuente. Es curioso que no lo parece, ¿eh? Pero provoca mucho dolor, mucho miedo. Te voy a matar, voy a acabar contigo, voy. Es el más frecuente. Hay otra voz, hay otra. Yolanda. Yolanda, porfa, bienvenida. Hola, Yolanda es la mamá de Grace, Ah, la muy bien. señora que te exacto. Hola, estábamos comentando Yolanda. que ha abierto su proyecto en Badalona. Molt bé. Sí, Muy sí. bien, Yolanda. Perdona, es que he dejado un ratillo para que vayas hablando para ponerme en contexto primero, porque acabo, sigo en el trabajo, no, que como que ya me para un momentito. Y la verdad es que he ido escuchando cada uno de vosotras y sí, perfectamente que cada una tiene razón, ¿no? Cada uno tiene razón. Pero sí que es verdad que en lo que yo realmente coincido más en la parte emocional, ¿no? Porque yo de una manera u otra, como casi todas las mujeres, hemos sufrido por violencia, que sea verbal, que sea institucional, que sea de pareja o de familia, pero en un momento dado lo hemos pasado. Y las que hemos logrado superar o pasar por encima de eso, o ver dándole la vuelta a la tortilla, hemos tenido que hacer un trabajo emocional propio, ¿no? Para luego conocerse, ver el por qué hemos pasado por estas situaciones y si va a volver a pasar, porque en la vida no sabe lo que puede llegar a pasarte, qué herramientas, ¿no? Tengo yo como persona para poder pasar por esto, ¿no? De otra manera, ¿no? Sin que sea dolorosa, ni mucho menos, tienen pues adorándome, ¿no?
creo que el otro día, anteayer, que tenía lo de BTV, ¿no? Me tenían que entrevistar por el tema ese del 8M y me estuvieron preguntando, ¿no? ¿Qué puedes decir tú, ¿no? En este caso para, bueno, una cosa en concreto para apoyar a las mujeres, ¿no? Yo he dicho, deja sanar, ¿no? En catalán, déjate llevar, ¿no? Como que no te cortes más las alas, ¿no? Porque parece increíble que nos creamos que todavía son otros que nos cortan las alas. Es una cosa realmente emocional muy fuerte, hasta que uno mismo no se da cuenta que existe del entorno, ¿no? Que sea institucional, que sea familiar, que sea profesional, puede hacernos sentirnos mal, no puede humillarnos, dejarnos como que más pequeños. Yo creo que interiormente se hace un trabajo profundo nuestro, todo lo que es fuera de nosotros lo iremos superando. Y yo he pasado por violencia de género, yo he vivido en piso de acogida, yo sigo trabajando con mujeres de vulnerabilidad severa, tanto en Badalona como aquí en Trentano, en Barcelona. Estoy emprendiendo varios proyectos y todos mis proyectos son mujeres de vulnerabilidad severa, que quiero decir que quieren emprender, quieren cambiar su Qué vida, bien. pero siguen en la misma situación, porque realmente, porque el marido viene un día y porque se lleva al niño, o porque se va la niña, o porque realmente por tema de dinero tiene que dejar su emprendimiento, aunque ya está realmente separada, pero ve que no podrá hacerlo ella sola, porque ve una responsabilidad bastante grande sobre ella misma, sobre la familia, sobre los niños. Yo creo que somos las que movemos las cosas. Entonces es muy básico que nos demos cuenta del poder que tenemos, de que sí que es verdad que no nos lo pondrán nunca fácil, y tampoco sí que es bueno cambiar la ley, ¿no? Porque somos las que podemos llegar a cambiar la ley, pero si cada una, ¿no? A su manera, intenta empoderarse, estando con personas igual que, porque yo muchas veces, incluso Griselda y yo hemos estado bueno, unos fines de semana por allí, y vuelves de este grupo, ¿no? De 30, 40 mujeres que van haciendo una cosa solo entre ellas y sus hijos, y vuelves volando. ¿Vuelves volando por qué? Porque estás con mujeres que pasan por las mismas situaciones, porque ves que a pesar de las dificultades, porque mientras estés hablando, visitando museos, mientras estés hablando, haciendo lo que sea, estando en un parque, comiendo alguna cosa, escuchas, ¿no? Las historias de las otras, ¿no? Te das cuenta de que por más difícil que sea, lo están logrando, qué ¿no? importante es Eso esto. te apoya. Es que decir que yo he estado en diferentes grupos de mujeres y la única cosa que funciona es eso, que se junten, que se apoyen emocionalmente, porque es que pasamos por lo mismo. Parece mentira, da igual que sea ministro como que acabas de nacer, vas a pasar por lo mismo, está claro, de una manera u otra. Si ya nos vamos entre mujeres No, apoyando, esto es haciendo fundamental. grupitos. A mi entender es fundamental. O sea, me parece importantísimo. Yo antes decía, solo nos salvaremos nosotras. Exacto. Y eso Que te los hace hombres el sean conocerte lo solo. suficiente, el estar con gente que pasan por lo mismo, el apoyarse mutuamente, el tener reuniones de empoderamiento femenino, que eso la Griselda ya lo hacía antes, seguro que lo sigue haciendo. Hay muchos grupos que lo hacen, pero que son entidades, que son pequeñas y porque dependen de subvenciones. Pero claro, si esto se puede llegar a más allá, imagínate la de cosas que se puede llegar a hacer. Porque claro, es que no solo depende de la mujer que está pasando por esa situación, depende de su familia, de sus hijos, que son el futuro, que ven las cosas, que luego se le queda en la mente. ¿Sabes lo difícil que es que un niño que ha padecido por violencia pueda llegar a ser una persona hecha derecha, emocionalmente hablando? Lo destruye para siempre. Si ya desde la base logramos que emocionalmente estas mujeres puedan superarse, apoyarán a sus hijos. De esta misma manera lograrán mejor trabajo. Porque si te sientes bien contigo mismo, da igual trabajo que emprendas o que lo que quieras hacer, porque muchas veces es porque no hay dinero o porque el marido es la que te da o lo que sea. Pero si tú tienes habilidades propias, como nosotros en emprendimiento, si te sientes bien contigo misma y te empoderas, puedes trabajar de eso. No necesitarías tanto que tu marido te dé, o teniendo ese miedo de que porque tal y que cual. Y eso hace que tus hijos también lo vean y ven que es posible también. Yo creo que es muy básico esta parte emocional que estamos dejando de lado.
en mi punto de vista, claro. Gracias. A mí me parece fundamental, Yolanda, esto. Yo he empezado diciendo, todas las mujeres salvaremos a las mujeres, salvaremos, y es fundamental estos grupos. Pero antes decía Griselda que se encontraba con mujeres que no querían hacer grupos. No, me decía Griselda que no querían, que les daba como reparo. ¿Es así? ¿Lo he Sí, entendido bueno, bien? grupos como tal, de los grupos que habla Yolanda, yo vengo de una generación que hemos podido trabajar con grupos de soporte donde bueno, el objetivo en realidad es de que puedan empoderarse, puedan integrarse a la sociedad, porque son mujeres inmigrantes que vienen con diferentes circunstancias. Entonces, es un grupo de soporte en el que se puede compartir información, experiencia, y es más, se apoyan entre mujeres, si tienen algo, van donándose entre ellas. Entonces es como un grupo de trabajo, de acompañamiento que se da. Es por eso que yo he trabajado mucho y con Yolanda, que la conozco, he visto su caso desde un inicio, hace unos 5 años aproximadamente, y estoy muy contenta y a la vez muy orgullosa por todo el cambio y el procedimiento que ha pasado. He conocido a las niñas también. Su situación ha sido un poco compleja, pero veo que ha podido y que va a seguir y emprendiendo más y más. Yo me refería a esos grupos de información o a unos talleres informativos que yo siempre suelo invitarlas para que tengan este tipo de información y son un poco reacias a querer participar. Uno, porque se pueden identificar, o dos, porque no quieren comentar sus experiencias y a veces hablan como por terceras personas, se ponen como tercera persona y nunca como primera persona. Entonces, les cuesta mucho participar, digamos, de estas jornadas porque a la mínima de que se puedan identificar se hacen muy chiquititas. Yo he invitado a 2 que Ya justamente nos pasó el estaban y año me han pasado, Griselda, ¿te acuerdas? Exacto. O sea, tuvimos que hacer la grabación y después nos hicieron, bueno, aún tenemos curiosamente toda la relación y seguimos enviándoles información, que tú lo sabes, que trabajamos con varias fundaciones también, paralelamente con SURT, con Fundación Aroa, con Ares Fundación, menos mujeres en la calle, pero sí las tenemos en la calle, algunas mujeres, precisamente por efectos de maltrato. Entonces, la verdad es que voluntad tenemos para poder hacer llegar la información. Ahora, a veces la administración es demasiado burocrática. Tú que ahora estás trabajando en un punto de información y de apoyo de ayuntamiento, ¿no? Griselda, estás en ayuntamiento, ¿no? Sí. Sí, sí, estoy en un programa de plan de barris en Trinidad Bella y es por eso que me interesa mucho el poder recabar toda la información y lo que le había mencionado a Marisa, el que podamos, el que ya se pueda conocer un circuito al que se puedan acoger estas mujeres que están en una situación muy vulnerable, no solamente económicamente, también emocionalmente. Y claro, y es verdad, a veces la burocracia, la violencia administrativa, el tema de violencia económica, psicológica, que eso nunca va a terminar. Entonces, es muy difícil, digamos, el poder brindarles más herramientas. Yo he escuchado una vez de una mujer que sufre violencia psicológica a tope y ella muy cansada me dice, es una de las violencias más duras que se puede vivir porque la violencia psicológica es silenciosa. No se puede demostrar, pero se vive y se veía derrotada. Y claro, ¿cómo podemos trabajar ante esa situación? Se le da la información, se le manda a fundaciones, hacemos que confíen en la justicia, que vayan a la policía, pero se encuentra con otro tipo de información y creo que eso también la consume o consume este tipo de mujeres que no saben tener una respuesta directa. Vale.
Cuenta conmigo si algún día necesitas información jurídica, algo. Pues me puedes decir, oye, ven, ¿cómo funciona el circuito de la denuncia? A ver, explicarles. Puedes contar conmigo siempre que Gracias, Marisa. necesites. ¿Vale? Marisa, lo que estábamos pensando era precisamente hacer una xarxa contando con vosotras, con donas juristas que tenemos tanta confianza. A veces abusamos de vosotras, ya lo sabes, porque, bueno, ahora por el COVID, pero ¿cuántas charlas han dado las compañeras de donas juristas en Sitges? Han venido hasta aquí, o hemos ido a Vilanova y hemos ido a no sé dónde más, hemos ido a otros sitios. ¿Por qué? Pues porque si no tomamos la iniciativa desde la sociedad civil, al final no construimos nada. La administración es lo que dice Marisa, es que la burocracia es tal, ella no quiere ser pesimista, pero el enredo es tanto que para enderezarlo no es tan fácil, ¿no? O sea, Grace vuelve a levantar la mano, ¿no? ¿Es tu mano o es la mano de tu hermano? Habla, pequeña. Que tengo una pregunta y es, antes de llegar a la denuncia, cuando, por ejemplo, el marido le dice a la mujer que va a matar a los hijos o que se los lleva o algo así, eso suele pasar. Ella puede pensar, bueno, lo dice pero no lo hará, o tiene que paniquear. En general, yo siento que hay mucho miedo. O sea, a mí me dicen las mujeres, es que me ha dicho que se a los niños. Cuidado, que no todo es una amenaza en sentido penal. Una amenaza es decirle a la persona que si no hace lo que tú quieres, le harás un daño. No es una amenaza decir, voy a pedir la custodia de los niños o me voy a quedar los niños. Esto no es una amenaza. Será una amenaza decir, te voy a matar, desde luego. A ver, yo diría que en general, por mi experiencia, no sé lo que pensáis vosotras, las mujeres lo creen y sienten temor. Claro. Y sienten temor. La amenaza provoca mucha confusión y mucho temor. O por ejemplo eso de que dicen de tú intenta hablar con la policía o lo que sea, que no te van a hacer caso. O mi tío es policía o mi tal es abogado, claro, entonces... Es que las mujeres en situación de violencia les otorgan un poder a ellos muy superior al real. Es que me ha dicho que, digo, bueno, claro, eso forma parte de la violencia, ¿sabes? Me ha dicho que no, es que lo que tú dices, Yolanda y Grace, tiene un cuñado, una amiga, un tío policía. Bueno, generalmente es mentira, pero como la violencia forma parte de un sistema de sumisión, en general las mujeres les otorgan un poder que no tienen la gran mayoría. Pero por eso te decía que dan mucho miedo, porque sí que provocan miedo y confusión. Claro. Y siempre te acaban diciendo, no, es que me ha hecho esto, no, es que el juez le creerá. Le otorgan una dimensión que probablemente no es real, bueno, que no es real. Y generalmente lo creen. Claro, si tú no lo crees, te vas enseguida. Si no estás en situación de violencia y tienes un compañero que te está diciendo, amenazando, lo dejas. Si no te has ido, es porque estás en situación de violencia y no la puedes cortar. Entonces, te lo crees todo lo que te dice. Y es que, por Eso ejemplo, es tuve una mi amiga... experiencia. Tuve una amiga que con el que estuvo, después de un tiempo se dio cuenta que él abusó de ella. Y claro, ya había pasado un tiempo y aparte él le dijo que si su padre era policía o algo así y ella prefería dejar las cosas así como estaban y cosas así. O por ejemplo, a mí misma, sin tener hijos y sin ser pareja de esa persona, me ha llegado a decir, bueno, si pasa algo entre nosotros dos, es más fácil que te lleven a ti a la cárcel. Y yo... Barbaridades, pero claro, tú no te lo crees, pero probablemente ella lo crea.
porque está sometida. Una pregunta a Grace, a ver qué piensa Marisa. Grace, las jóvenes de tu edad, ¿habláis del tema de violencia Sí, en la escuela? sí, un montón. Es Sí. que justo ahora, bueno, pues desde hace ya 2 años suele ser como en tercero de la ESO o segundo, depende quién, que las chicas nos empezamos a informar más porque vemos muchas cosas, muchas situaciones y claro, somos mujeres, queremos apoyarnos y que no le pase a una amiga, que no le pase a la madre, que no le pase a cualquiera. Ah, Entonces, pues nos acabamos enterando más. Hay muchas que es tipo, mi familia es de Vox o mi familia es muy conservadora. Eso no existe, pero luego hay otras muchas que alguien suyo, alguien cercano a ella lo ha vivido, entonces pues se meten más en el tema. Y yo ahora mismo que estoy en el bachillerato artístico, se le conoce mucho porque está lleno de chicas y todas son como muy liberales y eso. Entonces, justo vamos a ir casi toda la clase al 8M y siempre hablamos de estos temas, de todo lo que pasa y nos informamos la una a la muy otra. bien. ¿Os parecería interesante poder daros algunas charlas o Sí, sí, algunas sí, por pequeñas, favor. Bien. algunas cápsulas hechas con las compañeras Marisa? Marisa coordina igualdad hoy, Marisa. Sí. Entonces, es una activista verdaderamente auténtica. Yo no es porque está ella delante, pero Sí. verdaderamente Tú me miras con buenos ojos, Fernando. no, pero me siento, cuando estoy a tu lado, ya lo sabes tú, que me siento aún más feminista y más empoderada. Porque es que ¿te acuerdas que tuvimos una discusión en la comisión? Porque precisamente pregunté una cosa y Marisa me apoyó, y era porque decían que a los jóvenes ya estaban las AMPAs para opinar. Y nosotros dijimos que no, que ya de vuestras edades ya teníais opinión, aunque no podíais tomar decisiones. Y entonces, claro, si no tomábamos el pulso de esta generación, a lo mejor estabais vosotras, sobre todo las chicas, cambiándoos información que era más desinformación, porque en Google hay mucho fake news, en Instagram peor. Sí, O sea, y las charlas de Twitch, o sea, nosotros intentamos tener un canal de Twitch precisamente para aproximarnos a la juventud. Entonces, curiosamente, la pulguita que es el observatorio CAT nuestro, que nace del voluntariado, somos una pulguita, pero curiosamente tenemos 5 generaciones. O sea, hoy mismo Jonathan ha acompañado a una escuela, a 4 estudiantes, bueno, eran 2 chicas y 2 chicos, o 3 chicas y un chico, y han tenido una charla, han entrevistado a la directora del consorcio de transparencia del gobierno de Cataluña, a Astrid Disset. ¿Qué pretendemos con esto? Esta escuela es bastante modélica, tiene su estación de su radio, entonces lo que queremos es aproximar a esta juventud menor de edad, pero que enseguida es una generación que va a tomar decisiones, que esté mejor informada. Y el tema de perspectiva de género, ¿verdad, Marisa? Es fundamental, porque si ellas no, en su generación, no tienen claro la perspectiva de género y la identidad de género. Y la identidad de género. Porque, ojo, cuidado, bueno, esto es Jonathan, el más especialista que yo, porque se ha preparado todos los temas, pero la identidad de género es un acuerdo social. Por lo tanto, es decir, no, todas mujeres o todas hombres. No, perdona, hay personas que a lo mejor están en otras
en otras identidades y Por tienen su ejemplo, derecho Claro. y hay que... Por ejemplo, en mi clase hay bastante gente que es no binaria. Y pues Exacto. Ahora, estamos hablando de la guerra Claro. que está pasando en Ucrania y que estas personas que serían no binarias no irían a la guerra, no irían a ningún sitio, porque no. como que ni se las conoce. Es Entonces, por eso. Pues estos temas, Claro. Yo ahora bueno, sigo en el despacho, pero intento tomármelo de otra manera y que las jóvenes, quiero decir que tengo un poquito más de tiempo. Por tanto, que antes no tenía, y ahora que las jóvenes tomen la antorcha, porque francamente 37 años peleando en los juzgados es mucho tiempo. Entonces, me dedico más a trabajos, hago informes, quiero decir, tengo un poco más de tiempo. Si me necesitáis en otra ocasión, puedo contribuir, podéis contar conmigo. ¿Vale? vale. Entonces, Bueno, no sé si tenéis para darnos para darnos qué. una charla, Sí, podría, si tienes tiempo, sería sí, yo hablar de la voy a violencia. algún instituto, ¿eh? Voy a algún instituto de cuando en cuando. Marisa, però sap, Porque es Marisa, bueno. què podem fer? Podem fer Sí, la xerrada perquè l'audiència sigui una mica més. Pues me parece que se tiene que ir, Griselda. Un fuerte abrazo, vale. Griselda. Muchísimas gracias por Al todo, contrario, Marisa. Un te abrazo, pasaremos la Griselda. grabación también. Vale, gracias. Que vaya Saludos. bien. Adiós. Chao. Pues podemos igual utilizar Radio Gracia, que también hay una compañera, y hacer unas grabaciones allí y pues, se pueden conectar en directo desde tu instituto y algún otro instituto, y así no solo estáis hablando el círculo vuestro, sino estáis viendo la perspectiva desde otro ángulo, desde otro instituto, por ejemplo, de Sarriá, de distintos barrios. ¿Por qué? Porque el Claro, problema social se enlaza con el económico y esto es lo que está creando el problema precisamente de la violencia institucional hacia la mujer. O sea, este es ahora estoy hablando de datos que estamos manejando a nivel internacional porque ayer, por ejemplo, dimos una charla a través de nuestra red de la Asociación Iberoamericana de Bancos del Tiempo, dimos una charla en cual participaron desde Latinoamérica. El lunes, la diputada María Dantas hablará de la mujer migrada en castellano porque, bueno, portugués no podemos meter, pero en castellano por el tema de la audiencia, digamos, de Latinoamérica. Y después ya estamos programando para dar charlas un poco más tarde por la noche por los cambios horarios de aquel continente. Pero con los institutos, con Marisa y alguna compañera más que pueda estar disponible en un momento dado, se pueden hablar de los temas. Entonces, lo que sí os solicitaría es que como tenéis el correo, no sé si Grace lo tiene, pero si no, Jonathan te lo pasa, donde podéis hacer sugerencias de temas que os interesan. Y entonces nosotros intentamos coordinar con grandes compañeras como Marisa, y sí, claro, siempre contando con su tiempo. ¿Por qué? Pues porque ellas son las que entienden de este tema. Nosotros solo somos el vehículo para hacerla llegar a los puntos. Pero haciendo red, creo que es como se sacan resultados. O sea, antes de comenzar la grabación, estábamos comentando con Marisa precisamente que, claro, tanta celebración del día 8 de marzo de la mujer, solo vinculado con temas culturales, no me parece a mí el camino para precisamente romper esta barrera de la desinformación. Entonces, ¿cómo rompemos la barrera de la información? Sí. Haciéndoos llegar comentarios como
tan humanamente os lo ha hecho Marisa Fernández ahora mismo. Y entonces, no pintándolo todo de color de rosa, no, la realidad, hay problemas que la ley no protege a todo el mundo por igual, que a veces la ley complica la vida. Habéis planteado, Grace ha planteado el tema del dinero, claro. ¿Cómo haces si no puedes pagar a una abogada? Totalmente de acuerdo. Abogada? Turno de oficio. O sea, ya lo ha explicado también Marisa, todo el problema de turno de oficio. Esa idea que has lanzado tú, me parece que habrá que prestaros todo el apoyo necesario para que haya un turno de oficio específico de feminismo. Claro, específico ¿no? de verdad, de verdad. Sí, sí. ¿Alguna pregunta más por parte de las compañeras? Bueno, pues gracias. Yolanda, ya nos avisáis de la tienda, que pasaremos por Badalona a verte. Y... Bueno, Oye, gracias. una cosa, estábamos hablando porque las compañeras del barrio de Gracia, que están con actividades también, nosotros estamos muy hermanados con algunas a través de los bancos del tiempo, de las fundaciones feministas, con donas juristas. Entonces, en Gracia nos estaban ofreciendo usar el centro Gracia para hacer algún encuentro. Marisa, esto nos vendría bien. Yo vivo en Gracia, así... además. Yo vivo en Gracia, digo. Por eso te digo, por eso. Es que ese barrio para mí es muy... Bueno, ya te lo explicaré. La verdad es que hago poca vida de barrio y ahora a ver si logro sacar un poco más de tiempo y hacer un poco más de vida de barrio. Bueno, pues ya intentaremos aprovecharnos más de ti, ahora que dije que tienes más tiempo. Muy bien. Y si tengo que ponerme de rodillas Estoy para intentando. pedírtelo... Lo estoy intentando ahora. Lo estoy intentando. No quiere decir que lo consiga. Espero que sí. ¿Vale? Venga, millón de gracias, Jonathan, Marisa. también encantada. Feliz día 8 de marzo a todas mis compañeras, a Marisa y a todas las que nos escuchen después, porque subiremos el vídeo en el canal nuestro y os lo haremos llegar. Y así podéis compartirlo con las personas que después quieran hacer comentarios. Y Grace, que yo tengo el Muchas contacto de Marisa. ¿Vale? Si necesitas cualquier cosa de Vale. hablar con ella y eso, os hago intercambio de contactos, tanto el de Yolanda como el de Grace. Jonathan es mi contacto. Sí. Vale, gracias. ¿Vale? Os facilito. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Gracias, cuidaron mucho. Bien. Bien.